Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video, Funciones Trigonométricas parte 2, trataremos lo siguiente. Vamos a abrir el video con la realización de un ejercicio en donde vamos a calcular los valores de las 6 funciones trigonométricas para ángulos de 30, 45 y 60 grados. Posteriormente presentaremos una tabla que resume lo visto en el ejercicio y algunos conceptos adicionales. Posteriormente realizaremos un segundo ejercicio en donde vamos a calcular los valores de las funciones trigonométricas para un ángulo de 120 grados. Posteriormente elaboraremos una tabla con los valores exactos de las funciones trigonométricas para ángulos de uso frecuente, que son los de 30, 45, 60 y sus múltiplos. Pasaremos después a realizar dos ejercicios, uno de aplicación y otro de repaso de los conceptos ya tratados. Finalmente cerraremos el video con un ejercicio que vamos a dejar de repaso para que ustedes lo realicen en su casa. Bien, procedamos entonces a los temas. El ejercicio que vamos a realizar dice así: calcule los valores de las 6 funciones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Para ello, vamos a partir de un triángulo equilátero de lados magnitud igual a 2 y con ángulos interiores igual a 60 grados. Lo que vamos a hacer es dividir este triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos mediante una perpendicular a la base que llegue al vértice superior. Así. Con esto vamos a formar dos triángulos rectángulos. Uno de ellos sería este, el que se encontraría del lado derecho, en donde la base de este triángulo es 1, dado que es la mitad de la base del triángulo equilátero. La hipotenusa de este triángulo pues es la misma magnitud que el lado de este triángulo. La altura del triángulo, que representamos con la incógnita x, aquí dice que es igual a raíz de 3. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues aplicando el teorema de Pitágoras, en donde se establece que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. La suma del cuadrado de los catetos. Elevando al cuadrado en ambos lados, este 2 se hace 4, la raíz desaparece y me queda una ecuación con una sola incógnita, donde este 1 resta el 4, queda 3, y al extraer raíz cuadrada nos queda que x es igual a raíz de 3. Es decir, la altura del triángulo rectángulo que vamos a utilizar es igual a raíz de 3. Partamos de este triángulo y procedamos a hacer los cálculos. Aquí tenemos el mismo triángulo y acá las 6 funciones trigonométricas. Primero, para el ángulo de 30 grados. Tenemos entonces que el seno de 30, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 1 entre 2, 1/2. El coseno de 30 es igual al cateto adyacente al ángulo, raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2, raíz de 3 entre 2. La tangente de 30, pues es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, 1 sobre raíz de 3, que si racionalizamos este número, es decir, si multiplicamos por raíz de 3 tanto numerador como denominador, este valor equivale a este que está aquí. Pasemos ahora entonces a la función cotangente, cotangente de 30. Sabemos que la función cotangente es la recíproca de la función tangente. Si la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, la cotangente será raíz de 3 entre 1, es decir, raíz de 3. La secante de 30 grados será el recíproco del coseno. Si el coseno es raíz de 3 entre 2, la secante de 30 será 2 entre raíz de 3,
que al racionalizarlo nos queda este número, 2 por raíz de 3 entre 3. Finalmente, la cosecante de 30 grados, pues es el recíproco del seno, y si el seno es 1 entre 2, la cosecante de 30 será 2 entre 1, es decir, 2. Aquí tenemos entonces los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados. Pasemos al ángulo de 60. Tomamos un triángulo similar al anterior, sería como el lado izquierdo del triángulo equilátero, y tenemos que tiene por base 1, altura raíz de 3 e hipotenusa igual a 2. Sus ángulos interiores son 30, 60 y 90 grados. Procedamos entonces a calcular los valores de las 6 funciones trigonométricas, pero para ahora un ángulo de 60 grados. Entonces es este ángulo el que vamos a tomar en cuenta, y resulta que para este ángulo el cateto opuesto es raíz de 3 y su cateto adyacente es 1. Luego entonces el seno de 60 sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 entre 2, que es lo que tenemos aquí. El coseno de 60 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, 1/2. La tangente de 60 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 3 entre 1, es decir, raíz de 3. Y con las otras 3 funciones trigonométricas nos vamos a los recíprocos. La cotangente de 60 es el recíproco de este valor, es decir, 1 entre raíz de 3. Racionalizado nos queda raíz de 3 entre 3. La secante de 60 es el recíproco de 1/2 y en este caso sería 2. Finalmente, la cosecante de 60 grados sería el recíproco del seno de 60 grados. En lugar de ser raíz de 3 entre 2, será 2 entre raíz de 3, que al ser racionalizado nos queda 2 por raíz de 3 entre 3. Y aquí tenemos los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Para el caso de un ángulo de 45 grados, vamos a utilizar un triángulo diferente. Dado que necesitamos 45 grados, entonces vamos a construir un triángulo rectángulo en donde los catetos tengan igual magnitud. En este caso estamos poniendo 1. Los ángulos interiores son 45, 45 y 90. Y la hipotenusa resulta ser raíz de 2. Así entonces el seno de 45 sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Y al racionalizarlo nos queda raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 grados sería igual a cateto adyacente entre hipotenusa. De nueva cuenta 1 entre raíz de 2, que es igual a raíz de 2 entre 2. La tangente de 45 grados sería igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 entre 1, que nos da 1. Y pues las recíprocas, la cotangente recíproco del 1, el recíproco del 1 sería 1 entre 1, que nos da 1. La secante de 45, el recíproco de este número, entonces sería raíz de 2 entre 1, que sería raíz de 2. Lo mismo sucede con la cosecante de 45, el recíproco de este número es raíz de 2. Tenemos aquí entonces los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Para calcular los valores de las funciones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados, se procede de forma semejante, pero considerando los signos de los catetos de acuerdo al cuadrante en que quede ubicado el triángulo. Todo esto que acabamos de ver en el ejercicio se puede resumir en la siguiente tabla. Aquí la tenemos. Tenemos el triángulo que utilizamos, el ángulo de 30, el ángulo de 60, y con este triángulo calculamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados y para un ángulo de 60 grados.
Después construimos un triángulo rectángulo de catetos iguales a la unidad, ángulos interiores de 45 grados, la hipotenusa raíz de 2, y con este triángulo rectángulo calculamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Esto que tenemos aquí nos representa la forma en que vamos a determinar los valores de las funciones trigonométricas para ángulos de 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Es decir, ángulos cuyo lado terminal coincide con los ejes coordenados. El de 90, el lado terminal coincide con la parte positiva del eje Y. El ángulo de 180, su lado terminal coincide con la parte negativa del eje de las X. El ángulo de 270 grados, su lado terminal coincide con la parte negativa del eje Y. 0 grados, que sería esta posición, pues el lado terminal del ángulo coincide con la parte positiva del eje de las abscisas. Con esta figura y teniendo presente que la hipotenusa es igual a la unidad, porque estaríamos utilizando un círculo trigonométrico de radio 1, la hipotenusa tendría radio 1, ubicamos puntos en los ejes coordenados. El punto 1 tendría de abscisa 1 y ordenada 0. El punto 2, que quedaría en la parte positiva del eje de las ordenadas, tendría por abscisa 0 y por ordenada 1. El punto 3, ubicado en la parte negativa del eje de las abscisas, tendría abscisa menos 1, ordenada 0. Y finalmente el punto 4, cuyo lado terminal coincide con la parte negativa del eje de las Y, tendría abscisa 0 y ordenada menos 1. A ver, con esto entonces podríamos determinar los valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos 0, 90, 180 y 270. Veamos, por ejemplo, pongámonos en el caso de 0 grados. En este caso, el lado terminal del ángulo, el punto tiene por abscisa 1 y ordenada 0. Las definiciones de las funciones trigonométricas, aquí lo que tenemos que tener claro y presente es que las definiciones son cateto opuesto entre cateto adyacente para el seno, en donde el cateto opuesto siempre queda representado por la Y, es decir, por la ordenada, el punto, y el cateto adyacente está representado siempre por la abscisa del punto, es decir, el valor de X. La hipotenusa siempre es 1. Así entonces, para el seno de 0 grados, tendríamos cateto opuesto, que es la Y, 0, entre la hipotenusa, que es 1. 0 entre 1 da 0. Entonces el seno de 0 grados vale 0. Vayamos al caso de 90 grados. Para esta posición del lado terminal, el ángulo sería 90 grados y tendríamos que el caso de la función seno es cateto opuesto, Y, que es 1, entre la hipotenusa, que también es 1. 1 entre 1. Llegamos a la conclusión de que el seno de 90 grados es igual a 1. Para el caso de 180 grados, tendríamos que el seno de 180 es cateto opuesto 0 entre hipotenusa, que es 1. 0 entre 1 es 0. El seno de 180 vale 0. El seno de 270, igual la definición, cateto opuesto, en este caso es menos 1 entre hipotenusa, que es 1. Menos 1 entre 1 da menos 1. Luego entonces el seno de 270 grados es igual a menos 1. El seno de 360 grados resulta ser igual al seno de 0 grados. Y así, con estas posiciones y las definiciones que tenemos para las funciones trigonométricas, podemos calcular los valores de las 6 funciones trigonométricas para ángulos que coinciden con los ejes del sistema de referencia. 0 grados,
90 grados, 180 grados, 270. Veamos por último, por ejemplo, el caso de la función coseno para un ángulo de 180. El coseno, ¿cómo se define? Cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente son las abscisas, en este caso el -1. Entonces sería cateto adyacente menos 1 entre la hipotenusa, que es 1, menos 1 entre 1. Entonces tenemos que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Y así podemos seguir aplicando las definiciones de las funciones trigonométricas y calcular los valores de las funciones para estos ángulos. Un último caso particular. Veamos el tangente de 0 grados. La tangente de 0 grados. Tendríamos que la tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es y entre el cateto adyacente, que es la x. Es decir, la tangente de 0 grados me quedaría 1 entre 0. 1 entre 0. Tendríamos una división entre 0 y la división entre 0 no está definida. Entonces tendremos que concluir que la tangente de 90 grados no está definida. Y así seguiríamos haciendo el análisis según la definición para los casos que aquí estamos representando. Bien, pasemos entonces ahora a la realización del siguiente ejercicio. Dice el ejercicio: calcule el valor de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo θ de 120 grados. Un ángulo θ de 120 grados se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Su lado terminal está alojado en el segundo cuadrante. Y tomaremos el triángulo del que ya hemos hablado, la base igual a 1, en este caso con valor negativo, porque la abscisa en el segundo cuadrante toma valores negativos. La ordenada, es decir, el cateto opuesto, será positiva porque coincide con el lado positivo del eje de las y. Y la hipotenusa igual a 2. Así entonces, tenemos que de esta figura, el seno de 120 grados sería igual al cateto opuesto, que es raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2, raíz de 3 entre 2. El coseno de 120 grados sería igual a cateto adyacente, que es menos 1, entre la hipotenusa, que es 2, menos 1/2. La tangente de 120 grados sería igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Raíz de 3 entre menos 1 da menos raíz de 3. Y las siguientes 3 funciones trigonométricas, cotangente, secante y cosecante, para el mismo ángulo de 120 grados, pues es más fácil tomar los recíprocos. Para la cotangente, el recíproco de este número sería 1 entre raíz de 3 negativo, y al ser racionalizado nos queda raíz de 3 entre 3, también con su signo negativo. El recíproco de menos 1/2 es menos 2, entonces la secante de 120 es menos 2, y finalmente la cosecante de 120 grados, pues es el recíproco de este número, que es 2 entre raíz de 3, que racionalizado me queda 2 por raíz de 3 entre 3. Y aquí tenemos entonces los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 120 grados. Bien, vayamos entonces ahora a la construcción de esta tabla. En esta tabla lo que vamos a poner aquí serían los valores de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para estos ángulos, que aquí están dados en radianes y acá en grados. Y en esta tabla lo que se está asentando no es otra cosa más que lo que ya hemos calculado en los ejercicios anteriores. Calculamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados, aquí lo hicimos en el ejercicio. Calculamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados,
es esto, y calculamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 60 grados. Vamos a revisarlo. Aquí lo tenemos en el ejercicio. Aquí están los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados. Los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 60 grados. Los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Regresamos a nuestra tabla. Esto lo hicimos en los ejercicios, esto lo hicimos en los ejercicios, esto lo hicimos en los ejercicios, y los valores de 0 grados, 90 grados y 180 grados es de lo que se habló en esta tabla, en esto de aquí. Ya también hablamos de ello y calculamos algunos valores. Finalmente, regresamos a nuestra tabla y tenemos aquí, incluimos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 120 grados. Lo hicimos en el ejercicio 2. Aquí están. Lo podemos revisar. Ese lo tenemos aquí. Aquí está. Los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 120 grados. Que aquí asentamos en la tabla. Se puede seguir construyendo, completando la tabla, para los múltiplos de estos ángulos que son de uso frecuente, 120 grados, 150 grados, 180 que aquí ya queda incluido, 210, 240 grados, 270 grados, 315, 330, 360, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con las funciones y los triangulitos que tenemos en esta tabla. Son los mismos. Acuérdense que el valor del ángulo no afecta la definición de la función trigonométrica. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar estos triángulos según el cuadrante en que queden, de acuerdo al ángulo que estemos considerando, y con ello calcular los valores. Bien, a ver, vamos a realizar ahora dos ejercicios. Este, que vamos a llamar un ejercicio de aplicación, y consiste en lo siguiente. Dice el ejercicio: del rectángulo que se muestra en la figura, aquí está el rectángulo, base 12 centímetros, altura 12 centímetros, hipotenusa, la diagonal del rectángulo, no la conocemos, pero la podemos calcular, y tenemos dos ángulos, este ángulo teta y este ángulo phi. Nos piden, inciso A, determine el valor de las 6 funciones trigonométricas para los ángulos teta y phi. Los valores de las 6 funciones trigonométricas para estos dos ángulos. Y en el inciso B nos piden calcular el valor de los ángulos teta y phi. Bueno, para poder calcular lo que nos piden en el inciso A, los valores de las 6 funciones trigonométricas, lo único que nos hace falta es calcular la hipotenusa, y de ahí aplicamos las definiciones. Entonces esa hipotenusa la vamos a calcular a través del teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, 12 y 5. Al hacer las operaciones resulta que la hipotenusa nos da un valor de 13 centímetros. Es decir, esta diagonal del rectángulo vale 13. Y tendríamos aquí un triángulo rectángulo de catetos 12 y 5 y una hipotenusa de 13. Apliquemos entonces las definiciones. Seno de teta, vamos para este ángulo teta. Cateto opuesto entre la hipotenusa, 5 entre 13, 5 treceavos. El coseno de teta, cateto adyacente entre hipotenusa, 12 treceavos. Es este número. La tangente de teta, cateto opuesto entre cateto adyacente, 5 doceavos, y es este número. Y los recíprocos, la cotangente recíproca de la tangente, en lugar de 5 doceavos, 12 quintos. La secante, recíproco del coseno, en lugar de 12 treceavos, 13 doceavos. Y la cosecante,
es el valor recíproco de 5/13, es decir, 13/5. Aquí tengo los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo θ. Hagamos exactamente lo mismo, pero ahora para el ángulo φ. Aplicamos las definiciones, pero ahora estamos en este ángulo. Para este ángulo φ, el cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente al ángulo es 5. Entonces, con las definiciones tenemos que el seno de φ es igual a cateto opuesto, 12, entre hipotenusa, 13, 12/13. El coseno de φ, cateto adyacente sobre hipotenusa, 5/13, es este número. La tangente de φ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 12/5, es este número. Y los valores recíprocos de 12/5, 5/12. De 5/13, 13/5. De 12/13, 13/12. Aquí tenemos entonces los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo φ. Ya resolvimos el primer inciso. Vayamos al inciso B. Para calcular los ángulos que nos piden lo podemos hacer con cualquier función trigonométrica. Podría ser con el seno, como aquí lo hicimos, o podría ser con el coseno, con la definición que corresponde. En el caso del seno de θ, sabemos que el seno de θ ya lo tenemos aquí calculado, 5/13. Despejamos θ y nos queda que θ es igual al seno a la menos 1 de 5/13. Y el ángulo para el cual si le aplicamos el valor de la función seno me da 5/13, pues es 22.62. El seno de 22.62 grados resulta ser igual a 5/13. Bien, para el caso del ángulo φ, tenemos que el seno de φ es igual, aquí está ya determinado, 12/13, y al despejar φ tenemos seno a la menos 1 de 12/13 y con la calculadora obtenemos que el ángulo φ vale 67.38 grados. Y hemos respondido al ejercicio. Muy bien, pasemos al siguiente. En este nuevo ejercicio nos dice, si la cosecante de θ es igual a menos 1.6 y θ es un ángulo con lado terminal en el tercer cuadrante, determine los valores de las otras 5 funciones trigonométricas de θ. Nos dan una, que ya conocemos, que es la cosecante, y nos piden las otras 5. Bueno, vamos a construir este triángulo rectángulo, donde vamos a ubicar el ángulo θ, aquí. Vamos a llamar al cateto opuesto a este ángulo y, al cateto adyacente a ese ángulo x, y la hipotenusa será h. Con este triángulo sabemos que la cosecante de θ pues es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. H entre y. Y nos dicen que este cociente, h entre y, es igual a menos 1.6. Bueno, lo que vamos a hacer es, en lugar de tener la expresión decimal de este número, vamos a tomar la expresión racional. Y este número resulta ser igual a dividir 16 entre menos 10. ¿Por qué cargamos el menos al 10 y no al 16? Porque sabemos que la hipotenusa siempre va a ser un valor positivo. Entonces, esto que representa la hipotenusa tiene que ser positivo. En consecuencia, si este es un valor negativo, el que tiene que ser negativo es el cateto opuesto, es decir, el valor de y. Simplificando esta fracción, sacamos mitad y me queda 8/5, menos 8/5. Conocemos la hipotenusa que vale 8 y el cateto opuesto y que vale menos 5. Ya conocemos h, conocemos y. De este triángulo conocemos estos dos valores. Pues para determinar el valor de x, es decir, el cateto adyacente al ángulo, lo que vamos a aplicar es el teorema de Pitágoras. Aquí dice,
aplicando el teorema de Pitágoras para calcular x, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, 8 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Aquí está. Sustituyendo, este 8 al cuadrado es 64, la x, que es la incógnita, prevalece, y la y ya la conocíamos, es menos 5 elevada al cuadrado. Realizando las operaciones y despejando la x, llegamos a esto, y finalmente llegamos a la conclusión que x es igual a raíz de 39. Pero hay un dato que no hemos tomado en cuenta. Nos dicen en el enunciado que el lado terminal del ángulo θ se encuentra en el tercer cuadrante. Y recordando, en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Entonces, este valor que aquí tenemos como positivo, por estar ubicado el ángulo en el tercer cuadrante, tiene que ser un valor negativo. Y aquí lo decimos. Como el lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante, entonces el valor de x toma un valor negativo, menos raíz de 39. Ya conocemos entonces todos los elementos del triángulo: el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Con esos valores conocidos, pues aplicamos las definiciones de las funciones trigonométricas. El seno de θ es igual al cateto opuesto, que es menos 5, entre la hipotenusa, que vale 8, menos 5 octavos. El coseno de θ es el cateto adyacente, menos raíz de 39, entre la hipotenusa, que es 8, menos raíz de 39 entre 8. La tangente de θ es cateto opuesto, que vale menos 5, entre el cateto adyacente, que vale menos raíz de 39. Aquí está el cociente. Como ambos son negativos, se simplifican y me queda que la tangente de θ pues resulta ser un valor positivo. Posteriormente, pues ya pasamos a las recíprocas. La cotangente, que es la recíproca de la tangente, en lugar de 5 entre raíz de 39, pues queda raíz de 39 entre 5 para la cotangente. La secante, sabemos, es el recíproco del coseno. Entonces quedaría 8 entre menos raíz de 39. Y esta pues ya era un dato. Ya lo habían dado en el enunciado y esto lo tenemos aquí determinado. De todas formas, resulta ser el recíproco de la función seno. Menos 5 octavos, menos 8 quintos. Bien. Vamos entonces ahora a dejar el ejercicio de repaso. Se trata, este ejercicio, para que ustedes lo hagan en su casa y refuercen los conceptos estudiados en este video, de elaborar una tabla con los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas con la misma presentación que se mostró en esta clase o en este video, que incluya los siguientes ángulos. Me refiero a una tabla semejante a esta, pero en esta columna ustedes van a colocar los ángulos que dice el enunciado, todos estos. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados. Estos de aquí ya los hicimos en este video. 90 grados, ya hablamos de él. El del 120 ya lo hicimos aquí en clase. Este 135 es un múltiplo de 45. Este es un múltiplo de 30, 150 grados, 180, 210, 225, 240, 270, 300 grados, 315, 330 y 360 grados. Los valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos los van a determinar con los triángulos que ya conocemos. Ahorita se los presento, estos triángulos, con estos triángulos, ubicándolos en el cuadrante que corresponde según el valor del ángulo, aquí está, en donde se encuentre ubicado. Por ejemplo, este de 315, pues es un ángulo superior a 270 grados, por lo tanto se encuentra en el cuarto cuadrante. Ahí van a dibujar el triángulo en el cuarto cuadrante. Ya lo vimos, ya lo hicimos en el video 1, y ahí pueden retomarlo y aplicar las definiciones para calcular los valores exactos
de las 6 funciones trigonométricas para estos ángulos. Insisto, deberán construir una tabla similar a esta, pero en esta columna deberán colocar los valores de todos estos ángulos. Bien, espero que haya quedado claro. Con esto concluimos el segundo video y los invito a ver el siguiente video. Muchas gracias por su atención.